Gracias. Aprovecho en agradecer a nuestros patrocinadores Mixac Latam y mis equipos y partes online por permitirnos llegar a todo el Perú. La presentación del día de hoy va a durar aproximadamente una hora. Va a estar dividida en dos secciones. La primera, unos 50 minutos, donde realizaré la presentación de la información que tengo preparada para ustedes y al final tendremos una rápida ronda de preguntas. La presentación que estamos utilizando en este webinar se les enviará al finalizar eh, la presentación. Hoy día vamos a hablar sobre el método HACCP y la presentación está titulada como Método HACCP, ¿qué es y sus beneficios? Y un poco los objetivos son explicar qué es el método HACCP de manera sencilla, explicar los beneficios que nos brinda este método, cómo se aplica en el mundo de la restauración y la hotelería, ¿no? Ver un poco cómo se aplica y también ver un poco cómo con ciertos equipos de tecnología podemos ayudar a eh, tener cierto cuidado en nuestras operaciones, ¿no? Yo no soy ingeniero alimentario, no soy un especialista en el tema, entonces la idea es ver eh, de manera sencilla un poco de qué se trata el HACCP y más bien sí, como les repito, ver desde el enfoque de estos equipos de tecnología de los que vamos a hablar, cómo es que podemos eh, ayudar a nuestra operación a llevar cierto control sobre nuestros alimentos. Un último consejo antes de arrancar es que puedan acceder al modo de pantalla completa para que puedan apreciar mejor la presentación. Simplemente en la barra emergente aparecen estos tres puntitos. Si le dan clic a ese icono les va a aparecer la opción de ir a pantalla completa y nada, para que puedan ver mejor la presentación, como repito. Entonces arrancamos, ¿no? ¿Con qué es el método HACCP? O primero, en realidad, antes que nada, explicar eh, qué son esas siglas, ¿no? HACCP en inglés significa Hazard Analysis of Critical Control Points, ¿no? Lo que traducido al español literalmente significa análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Yo creo que a los chicos cuando en la escuela les comienzan a enseñar sobre HACCP o de repente a un cocinero empírico que no tiene mucha experiencia y que llega a un restaurante y de pronto llega, no sé, un ingeniero alimentario y les comienza a explicar qué es el HACCP, eh, puede generar en ellos cierta incertidumbre, ciertos nervios, ¿no? Creen que es un ente regulador y que en fin, pero en realidad es algo muy simple, ¿no? Es básicamente un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. Entonces, el concepto puede sonar un poco complejo ahí, pero básicamente son una serie de pasos y de regulaciones que uno va a tomar para poder llevar un control, ¿no? Para garantizar la inocuidad de sus alimentos, ¿no? O de los alimentos dentro de su restaurante, de su cocina, etcétera. Entonces, como vemos abajo, ahí están las siglas en inglés, ¿no? Hazard Analysis and Critical Control Points. Y acá está un poco la traducción al español, ¿no? Análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Análisis, porque evidentemente eh, cualquier modificación o mejora que nosotros queramos realizar en nuestra operación va a comenzar claramente primero con una investigación, ¿no? Con un análisis de qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Vamos a analizar peligros, que son los peligros que pueden generar al final riesgos para nuestra salud. Los puntos son la posición del proceso, ¿no? El control justamente es el manejo de las condiciones, ¿no? Y críticos porque justamente son puntos críticos que debemos de mejorar para que no caigamos en ningún tipo de peligro o riesgo finalmente. Entonces, vamos a comenzar, porfa, por ahí alguien tiene su micro prendido. Pati, si me puedes ayudar silenciando al participante o el que esté con su micro prendido, porfa, apagarlo. Gracias. Vamos a comenzar analizando
¿qué es un alimento inocuo? ¿No? Que también es otro concepto que creo que, como repito, a los chicos en la escuela, por ejemplo, o, o, o a un cocinero empírico, puede ser algo que lo raya un poco, ¿no? Pero en realidad es algo muy sencillo. Un alimento inocuo es aquel alimento que garantiza que no causará ningún daño a la salud humana, ¿no? Es decir, que está libre de peligros, ¿no? Inocuo es sinónimo de seguro. Es un alimento que nosotros con toda confianza podemos ingerir, que podemos comer, con la total garantía de que no nos va a pasar nada, ¿no? Que no está contaminado, que no significa o que no va a significar un riesgo para nuestra salud, eh, porque es inocuo, justamente, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver un poco algunos elementos que hacen que un alimento no sea inocuo, justamente, ¿no? Lo contrario, con lo que nosotros tenemos que batallar. Eh, entonces vamos a comenzar analizando los peligros que pueden sufrir los alimentos, ¿no? Los peligros pueden ser de tres tipos o de tres clases. Pueden ser peligros biológicos, químicos o físicos, ¿no? No hay mayor ciencia en realidad con eso. Los biológicos, acá pongo dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un exceso de cloro al desinfectar nuestras verduras podría significar un peligro químico, ¿no? Si alguien ingiere demasiado cloro, evidentemente le puede hacer daño. O por ejemplo, las sustancias que libera el tecnopor cuando está sometido a temperaturas muy altas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos el traslado de alimentos de un lugar a otro en una caja de tecnopor, está comprobado que se liberan sustancias químicas que son tóxicas para la salud, ¿no? Entonces ahí tenemos dos casos de peligros químicos, ¿no? Y hay muchísimos más, ¿no? Luego tenemos los peligros físicos, que son probablemente los más rápidos de identificar, ¿no? Aquel material externo que se encuentra presente en el alimento y que puede causar alguna enfermedad o lesión es un peligro físico, ¿no? Acá hay un ejemplo un poco exagerado, claramente. ¿No? Una hamburguesa de tornillos es un ejemplo exagerado, pero a ver, hablamos de el arete que se le cayó a una cocinera o hablamos de el pedazo de guante que cortamos con el cuchillo y que terminó dentro del plato de pasta, etcétera, 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 ¿no? Y por último, los peligros biológicos, que son los peligros probablemente de mayor riesgo para la inocuidad de los alimentos, ¿no? Porque muchas veces son más difíciles de ver, ¿no? Como repito, con el ejemplo anterior, ¿no? Es muy difícil que un tornillo se nos pase en un plato de comida, ¿no? Pero los peligros biológicos nosotros no los podemos ver a simple vista, ¿no? Hay ciertas características que los alimentos comienzan a tomar que cualquier cocinero o trabajador profesional debería de poder estar en la capacidad de detectar, pero claramente son más difíciles, ¿no? Porque hablamos de bacterias, virus, eh, parásitos, etcétera, ¿no? Entonces son los peligros más complicados de detectar, como repito, y sin embargo pueden ser los más peligrosos, ¿no? Ahora, la contaminación de alimentos, ¿no? Es básicamente la presencia de uno o más peligros en el alimento, ¿no? Los peligros que acabamos de analizar justamente son factores que pueden, o agentes que pueden contaminar nuestros alimentos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como ya vimos, que pueden generar un riesgo para la salud, claramente. Voy a dar dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Si me como un tornillo, puedo generarme un daño en la garganta, ¿no? Puedo sufrir cortes, etcétera. Eh, y si me como una pechuga de pollo contaminada, puedo sufrir una infección estomacal o incluso una intoxicación, ¿no? Este, la contaminación puede estar presente en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria, ¿no? Y eso es importante, es un poco de lo que vamos a analizar hoy día también, ¿no? Nosotros dividimos una operación de alimentos y bebidas en 7 áreas, ¿no? Desde el área de recepción, pasando por el área de los almacenes, ¿no? Ya sea un almacén de secos, de fríos o de productos congelados. Pasamos por un área de preproducción o de producción, como queramos llamarle. Luego entramos al área de cocción, ¿no? Que la dividimos en cocina caliente y cocina fría. Luego viene
el área de servido, donde los clientes reciben sus alimentos, donde se sirven los alimentos para el cliente, y ya terminando viene el área de lavado, ¿no? Y el área de tratamiento de desperdicios, ¿no? Entonces, en cualquiera de estas áreas donde se realizan distintos procesos de la cadena de producción de alimentos, pueden estar presentes estos peligros y por lo tanto nuestros alimentos se pueden ver contaminados en cualquiera de estas fases. Por lo tanto, hay que tener una serie de cuidados, ¿no? Muy rigurosos en algunos casos, menos en algunos, pero siempre teniendo en cuenta que hay que controlar todos estos peligros de contaminación. Y si hablamos de contaminación, hablamos de dos tipos de contaminación básicamente, ¿no? La contaminación de origen, que ocurre en la producción primaria de los alimentos. Por ejemplo, este señor que está regando, eh, imagínense que por algún error se hubieran confundido de químico y este pesticida que le están tirando a las plantas o este insecticida resultó siendo otro químico y este sembrío terminó tarde o temprano en el plato de una persona que se intoxicó porque hubo una contaminación en el origen primario, en el origen de producción de este alimento, ¿no? Y luego encontramos la contaminación cruzada, que es la más común, ¿no? Que ocurre cuando los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas. Digo que es más común porque claramente los procesos de producción, ¿no? Los del primer caso son procesos industriales muchísimo más regulados, súper grandes, que se realizan en fábricas o en eh, centros de producción muy grandes que están súper regulados. Puede haber evidentemente un peligro, pero en una cocina, por ejemplo, por dar un ejemplo, en una cocina más pequeña, el riesgo de contaminación es mucho más grande y mucho más común, ¿no es cierto? Justamente hablando de la contaminación cruzada, existen dos tipos, básicamente. La contaminación cruzada directa y la indirecta, ¿no? Y acá pongo este ejemplo de esta tabla de picar porque creo que es el clásico ejemplo, aunque no el único, realmente, ¿no? En la cocina hay muchos tipos de contaminación cruzada, pero acá podemos ver los dos tipos rápidamente, ¿no? Reflejados rápidamente. Si yo tengo los pimientos y los estoy cortando al costado del cerdo, evidentemente voy a tener una contaminación directa, ¿no? Es directa, alimento con alimento y se contaminan, ¿no? Y un ejemplo de contaminación cruzada indirecta sería, por ejemplo, que yo en esta misma tabla estuviera cortando el chancho, ¿no? Olvídense de las verduras que están ahí por un momento, simplemente estoy cortando el chancho, pero de pronto decido comenzar a picar mis pimientos sobre la tabla donde estuve cortando el chancho, sin haberla lavado, sin haberla desinfectado, sanitizado de la manera adecuada, y por lo tanto tengo una contaminación cruzada indirecta, ¿no? Es lo mismo que, no sé, estar porcionando eh, pescado en una mesa y de pronto llega la compra con las verduras y la coloco en la misma mesa que no limpié y desinfecté de manera adecuada, ¿no? Entonces son conceptos muy simples. eh, Calculo que todos los presentes los deben de conocer. No estoy hablando de una ciencia oculta ni mucho menos, ¿no? Vamos a analizar ahora, ya que explicamos todos los conceptos anteriores, los 7 principios básicos del HACCP, ¿no? Este esquema es súper bueno porque resume todo un poco y luego vamos a ir viendo uno por uno rápidamente, ¿no? El paso número 1, realizar un análisis de peligros e identificar medidas preventivas, ¿no? Justamente de lo que hablábamos al comienzo de la presentación. Tiene que haber un análisis para poder identificar qué está fallando y cómo lo vamos a resolver, ¿no es cierto? Ese es el primer paso, evidentemente. El paso número 2 es determinar los puntos críticos de control, ¿no? ¿Qué puntos son realmente críticos y son puntos que yo debo controlar definitivamente dentro de mi proceso porque puedo estar generando un riesgo de contaminación a través de los distintos peligros, ¿no? Entonces, súper importante determinar los puntos críticos y ir directamente a atacarlos, ¿no? 3, establecer los límites críticos. Esto tiene un poco más que ver con cifras, ¿no? Con valores, con dar valores a lo que está ocurriendo rápidamente. Por ejemplo, si yo sé que tengo que disolver 1 mililitro de cloro por 1 litro de agua
para poder hacer la desinfección de mis frutas y verduras y de pronto veo que el operario está realizando una proporción de 100 mililitros por medio litro de agua, ¿no? Claramente estoy detectando que hay un error y tengo que poner los límites rápidamente, ¿no? Establecer que para un litro de agua necesito 1 mililitro de lejía o de cloro para poder seguir desinfectando de manera adecuada sin correr ningún tipo de riesgo, ¿no? 4. Establecer un sistema de control para monitorear los puntos críticos de control, ¿no? Generalmente, eh, en operaciones más grandes encontramos a un ingeniero alimentario, por ejemplo, que desarrolla un sistema para poder controlar y monitorear que los puntos críticos de control se estén manejando de manera adecuada, ¿no? Si no, no tiene sentido identificarlos y trabajar en ellos, porque si no vamos a comprobar que se estén cumpliendo, entonces no tienen ni la menor idea, ¿no? Al menos hasta que ya se vuelva sistemático y que, bueno, tengamos un control de la operación y sepamos que todo va en un orden preestablecido, ¿no? 5. Establecer acciones correctivas cuando un punto crítico de control no está bajo control, ¿no? El mismo ejemplo que el del agua y el cloro, ¿no? Es un punto crítico porque claramente si detecto que mi operario está utilizando esta proporción, va a intoxicar o va a atentar contra la salud de mis comensales. Entonces es un punto crítico que no está bajo control y debo aplicar acciones correctivas rápidamente, ¿no? 6. Establecer procedimientos de verificar para confirmar que el sistema HACCP esté funcionando, ¿no? Un poco lo mismo que en el punto 4, ¿no? O sea, si yo no voy a corroborar que estos puntos críticos que ahora ya corregí se están controlando de manera adecuada, entonces todo pierde un poco de sentido, ¿no? Debemos de verificar y confirmar que todo esté marchando bien, ¿no? Este, Vuelvo a dar el ejemplo del ingeniero alimentario, ¿no? Yo trabajé durante muchos años en un restaurante donde había una ingeniera alimentaria que se paseaba constantemente, todas las mañanas tenía su protocolo y sus procesos, de tal hora iba revisando cada punto crítico en la cocina, con su termómetro, con sus fichas donde va llenando, midiendo temperaturas, chequeando los procesos, etcétera, ¿no? 7. Establecer documentación para todos los procedimientos y sus respectivos registros, ¿no? Nuevamente va de la mano con lo que estaba comentando hace un momento. De todas maneras, tenemos que tener un registro, ¿no? Donde generalmente se van llenando todos los datos y la confirmación de que los puntos críticos están siendo atendidos, por decirlo de alguna manera, de forma correcta, ¿no? Entonces, súper importante tener registro, porque además, valga la redundancia, queda registrado todo lo que estamos realizando y esto nos puede servir más adelante este, para resolver, por ejemplo, una denuncia por intoxicación, por dar un ejemplo exagerado, ¿no? Si tenemos todo documentado y registrado, entonces tenemos armas para poder defendernos y asegurar que que de nuestra cocina salen alimentos completamente inocuos. Esto es un poco la explicación de cada uno de los puntos que ya vimos anteriormente. Vamos a repasarlos rápidamente, ¿no? El análisis de peligros y la identificación de medidas preventivas, ¿no? Es lo mismo que conversábamos hace un momento, ¿no? Identificar rápidamente los peligros biológicos, físicos, químicos y las posibles contaminaciones que pueden estar generando para luego poder tomar acciones, ¿no? El paso 2 es determinar los puntos críticos de control, ¿no? Los puntos críticos de control se van a establecer en base a los peligros identificados y medidas preventivas decididas, ¿no? Se deben considerar, Se debe considerar lo siguiente, ¿no? Materia prima, máquinas o equipos de producción, personal y distribución y los envases y almacenamiento, ¿no? Como veíamos hace un rato, el tema de las 7 áreas, ¿no? A lo largo de todo el proceso alimentario que va pasando por estas 7 áreas, encontramos todo lo que vemos acá, ¿no? Un peligro lo podemos encontrar desde el inicio, ¿no? Con nuestra materia prima, claramente
por dar un ejemplo, nuestras máquinas y equipos de producción tienen que estar debidamente lavados, desinfectados, sanitizados, para no correr ningún tipo de peligro. Nuestro personal, bueno, debe estar debidamente uniformado, debidamente capacitado, debidamente instruido para saber cómo operar. Este, la distribución es muy importante, ¿no? En el diseño, eh, contraflujos que puedan generar contaminaciones cruzadas definitivamente deberían de estar dejados de lado, ¿no? Justamente un diseño de una operación debe no solamente lograr que se vea bonito, entre comillas, sino que básicamente que tenga un respeto por los flujos correctos, ¿no? Que un producto cocido no tenga que pasar nuevamente por un área donde estoy porcionando productos cárnicos crudos, por dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, por último, pero no menos importante, tener el control de nuestros envases y de nuestro almacenamiento, ¿no? Digo no menos importante porque en realidad el almacenamiento es probablemente uno de los puntos más críticos y que uno debe tener siempre presente porque las temperaturas son muy importantes, ¿no? Eh, por norma general o de manera general, una conservación en un congelador o en una cámara congelada debería estar a menos 18 grados, ¿no? Este, no a menos 2 ni a menos 1, ¿no? Tiene que estar a menos 18 grados para poder cumplir con las temperaturas adecuadas y un frío, ¿no? Un refrigerador o una cámara de refrigeración debería estar en, a 3 grados, ¿no? Una variación mínima no hace mayor diferencia, pero claramente un refrigerador o una cámara que encontramos a 12 grados no es una cámara que nos esté brindando la temperatura adecuada y por lo tanto nuestros productos pueden estar eh, en riesgo de tener una proliferación bacteriana y finalmente de tener un producto no inocuo. Paso número 3, establecer los límites críticos, ¿no? Un poco el ejemplo que les daba hace un rato, ¿no? Si es que tenemos que disolver 1 mililitro de lejía en 1 litro de agua para, para poder realizar la desinfección correcta de nuestras verduras, pues así tiene que ser y eso tiene que quedar registrado y esos límites tienen que quedar claros y establecidos, ¿no? Establecer medidas de control que determinarán la diferencia entre lo que es seguro y lo que no es seguro, ¿no? Por ejemplo, acá viene la, la famosa franja de temperatura o la famosa zona de riesgo de temperaturas que va entre los 5 y los 65 grados, ¿no? Nuevamente, no creo que nadie de los asistentes al webinar o la mayoría al menos ya debe de conocer esta franja de temperaturas, ¿no? Cualquier persona relacionada al mundo de los alimentos y bebidas debería de conocer esta franja perfectamente, que va entre los 5 grados y los 65 grados, donde la proliferación bacteriana es mayor, ¿no? Siendo 20 grados la temperatura de mayor proliferación bacteriana, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar muy establecido, ¿no? Temperaturas, proporciones, etcétera. Paso número 4. Establecer un sistema de control para monitorear los puntos críticos de control, ¿no? Determinar la frecuencia de vigilancia de cada punto crítico y la persona responsable de realizarlo, ¿no? Es el mismo ejemplo que les daba hace un momento en el restaurante en el que trabajaba con esta ingeniera alimentaria, ¿no? Tiene que haber una persona encargada, ¿no? En algunos casos será un ingeniero alimentario cuando la operación es más grande, o en algunos casos será el jefe de cocina, en algunos casos el administrador, no lo sé, ¿no? Mientras más pequeño el local, claramente tal vez no hay una persona única y exclusivamente dedicada a esa labor, pero siempre hay una persona que debe ser la encargada de realizarlo, ¿no? De monitorear. Paso 5. Establecer acciones correctivas cuando un punto crítico de control no está bajo control. ¿No? O sea, uno identifica un peligro y rápidamente tiene que tomar una acción correctiva, ¿no? De eso se trata finalmente todo el sistema HACCP, ¿no? Eh, Paso número 6, establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema HACCP está funcionando, ¿no? Por más que esta persona encargada vaya revisando,
por ejemplo, me acuerdo que en este mismo restaurante del que les hablo, nosotros dividíamos un poco las funciones por áreas o por estaciones, ¿no? Entonces, este, yo ya sabía, por ejemplo, que si una noche dejaba en mi frío mi pescado descongelándose, a la mañana siguiente lo primero que tenía que hacer al llegar era tomar la temperatura de este pescado, apuntar la temperatura del pescado, apuntar a la temperatura a la que encontré la cámara o la mesa refrigerada en este caso, este, y tomar registro, ¿no? Entonces, de esta manera se distribuyen las funciones, se distribuyen las funciones de verificación y así va funcionando todo mejor. Y por último, establecer documentación para todos los procedimientos y sus respectivos registros, ¿no? Como ya mencionamos, súper importante porque así tenemos pruebas de todo. Entonces, el HACCP finalmente tiene como prerequisito siempre las BPM, ¿no? Que creo que todos conocemos también, que son las buenas prácticas de manipulación. Y bueno, las dos son herramientas básicas para la obtención de productos seguros, ¿no? O inocuos para el consumo humano. Vamos a ver un poquito la aplicación del HACCP en el mundo de la restauración y en el mundo hotelero, ¿no? Además de contar con los principios ya mencionados y el sistema de BPM, es muy importante contar con el equipo necesario para cumplir de manera más eficaz todos los requisitos, ¿no? En realidad, de nada vale que nuestro personal esté muy bien calificado, que tengamos todos los controles habidos y por haber, si en realidad algo tan básico como nuestro equipamiento no nos permite poder realizar procesos eh, que resulten en alimentos completamente inocuos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre algunos equipos de tecnología que nos brindan distintos beneficios que nos permiten garantizar la inocuidad en nuestros alimentos, ¿no? Vamos a revisar rápidamente un poco de cada uno, pero de forma general yo les digo que mucho de controlar la inocuidad de un alimento tiene que ver con la temperatura, ¿no? Ya sea al momento de darle una cocción, de someter el alimento a calor o al enfriarlo, ¿no? Siempre el control de la temperatura es probablemente uno de los puntos críticos más importantes y que más deben de ser tomados en cuenta a todo lo largo de la cadena, ¿no? Entonces, tenemos acá equipos inteligentes, ¿no? Como los equipos combinados y como el Vario Cooking Center, ¿no? Este es un Self-Cooking Center de Rational, que bueno, tienen una serie de controles, ¿no? Comenzando por la sonda, ¿no? Que es algo tan básico que creo que uno siempre debería de utilizar cuando tiene su equipo la posibilidad de utilizarla, ¿no? Si tienen un equipo con sonda, la sonda está diseñada para justamente llevar ese control, ¿no? Cada vez que yo capacito, ya sea en un abatidor, ya sea en un equipo combinado, eh, muchas veces encuentro que la sonda no se utiliza, ¿no? Se utiliza de la manera más manual posible, ¿no? Muchas veces por falta de capacitación, lógicamente, ¿no? Por cierto temor, pero mi consejo es que cada vez que tengamos una sonda, la sonda está diseñada para algo, ¿no? Tiene un fin que es poder controlar la temperatura de nuestros alimentos. Entonces, el Self-Cooking Center y el Vario nos brindan una serie de posibilidades muy amplias, ¿no? Desde cocinar a temperaturas controladas, hasta poder descargar los datos HACCP, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo mismo pasa con un runner, ¿no? O con un circulador de inmersión, ¿no? Cuando cocinamos sous vide, no solamente estamos empacando al vacío, que ahora analizaremos las ventajas rápidamente, este, sino que tenemos un control de temperaturas muy preciso, ¿no? Ahí hay que tener cuidado también, ¿no? Si nosotros vamos a someter, por ejemplo, una carne a una cocción de 72 horas a 58 grados, no sé, por dar un ejemplo, esos 58 grados están dentro de la zona de peligro de temperatura, ¿no? Entonces, ahí ya entra todo un tema de tener muchísimo cuidado con nuestros proveedores, ¿no? Saber que nuestro proveedor es de confianza y que su insumo es inocuo. Y bueno, además estamos cocinando empacado al vacío, con lo cual hemos extraído y nos hemos asegurado de deshacernos por lo menos
de las bacterias que necesitan oxígeno para sobrevivir, ¿no? Entonces, de igual forma estamos controlando la temperatura muy bien. Aprovecho y hablo de la empacadora al vacío, ¿no? Que justamente el beneficio es el que mencionaba, el hecho de poder extraer el aire y con ello el oxígeno de la bolsa, que va a prevenir que nuestro producto se oxide, pero sobre todo que va a eliminar la mayoría va a eliminar el medio en el que las bacterias que necesitan oxígeno pueden sobrevivir, ¿no? Entonces es una manera eh, muy buena para conservar alimentos y evitar el desarrollo bacteriano, ¿no? Una empacadora al vacío es básica, diría yo, en una operación. Y luego los abatidores, ¿no? Que claramente, dependiendo de el nivel del restaurante o de la operación, hablando de tamaño, hablando de volumen de producción, un abatidor diría que también es esencial, ¿no? Esta posibilidad de atravesar la franja de temperaturas de peligro de una manera muy rápida y así evitar la proliferación bacteriana trae muchísimos beneficios. eh, y es tanto así que en Europa, por ejemplo, la ley eh, obliga a que todos los procesos que van a ser, todos los alimentos, perdón, que van a ser almacenados por un periodo de tiempo, tienen que haber pasado obligatoriamente por un proceso de abatido, ¿no? Lo cual a mí me parece una norma espectacular, que entiendo que en Latinoamérica aún no se implementa porque claramente el nivel de desarrollo no es el mismo, pero que seguramente vamos por ese camino y en algún momento será así, ¿no? Algunos otros equipos que nos ayudan mucho con el control de temperaturas y a cumplir las normas son los mantenedores y los regeneradores, ¿no? Muchas veces eh, cuando la comida ya está lista, ¿no? En muchas operaciones la comida espera a la intemperie a ser servida, ¿no? Puede esperar durante un periodo de tiempo muy largo a ser servida, luego a ser recalentada, y son en estos lapsos de tiempo donde comienzan los peligros, hablando del desarrollo microbiano, ¿no? Bacteriano. Y si bien en Lima eh, no son muy comunes los mantenedores, yo siento que cada vez más eh, se van haciendo más conocidos y van cobrando mayor importancia porque la gente reconoce su valor, ¿no? Los vemos en operaciones muy grandes, como por ejemplo caterings, comedores mineros, ¿no? Comedores que atienden muchísima gente, donde sale la comida recién eh, hecha y se van directamente a un mantenedor para esperar a ser servidos, ¿no? La línea de servicio se va reponiendo con bandejas que están contenidas en estos mantenedores que mantienen la temperatura de servicio, ¿no? La temperatura fuera de la zona de peligro y manteniendo las características este, de los alimentos, ¿no? Y los regeneradores eh, inyectan cierto porcentaje de humedad y justamente nos permiten regenerar comida, ¿no? Entonces, en un lapso de tiempo adecuado, nos permiten llevar comida de un estado, perdón, de refrigeración, ¿no? A un estado como si la comida estuviera recién terminada de hacer, ¿no? Entonces son equipos que nos permiten garantizar la seguridad alimentaria. Eh, bueno, acá un resumen, ¿no? Porque ya hablamos un poco, pero podemos controlar de manera eficaz las temperaturas y cocciones de los alimentos con los equipos combinados y con los equipos inteligentes. Podemos obtener un registro, como les mencionaba, de todos los procesos de cocción realizados y podemos tener un registro y descarga de los datos HACCP a nuestro alcance, ¿no? A mí esto me encanta, particularmente lo he visto muchas veces con el Self-Cooking Center, ¿no? Con el horno combinado. Tú tienes la capacidad de poder descargar todos los datos HACCP, ¿no? No solamente tiene que ver con temperaturas, los datos HACCP te indican cuántas veces he abierto la puerta, he cerrado la puerta, a qué temperatura entró mi pierna de cerdo, a qué temperatura se encontraba a la mitad de la cocción, a qué temperatura salió del horno, este, cuántas subidas y bajadas de temperatura hubo, si llegué a un grado de temperatura
donde este tipo de bacteria ya no sobrevive, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque justo lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si, por ejemplo, llegara un cliente con una denuncia de intoxicación, ¿no? Diciendo que me intoxiqué en tu restaurante con no sé, con la panceta que me comí ayer, ¿no? Tú haces la descarga de tus datos HACCP y le dices, oye, mi panceta llegó a tantos grados de temperatura de cocción, por lo tanto, esta intoxicación de la que tú me estás hablando por esta bacteria es imposible que se haya dado en mi restaurante porque a esta temperatura esta bacteria no sobrevive, así que no hay forma, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite la descarga de los datos HACCP y este registro. Les pongo un rápido videito que muestra un poco cómo es que se puede realizar esta descarga súper chévere. Ahí está, listo. De verdad que es súper interesante la descarga de datos HACCP y bueno, Connected Cooking igual te permite realizar muchas cosas más, ¿no? Muchas aplicaciones más, pero los que tengan un equipo Rational, eh, los invito a que puedan hacer una descarga de datos HACCP y los invito a que puedan comenzar a jugar más con Connected Cooking, ¿no? Porque de verdad que es una herramienta súper interesante, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de los abatidores, ¿no? Que son justamente los equipos que nos permiten realizar de manera eficaz el proceso de abatimiento o de enfriamiento rápido, ¿no? Por norma general, un abatidor nos debería permitir llevar un alimento caliente, recién salido del horno, por ejemplo, a 85 grados, no lo sé, a una temperatura de refrigeración de 3 grados en menos de 1 hora y media, ¿no? Y de igual forma, el mismo caso, ¿no? Esta bandeja caliente que sale del horno eh, a menos 18 grados en menos de 4 horas, ¿no? De esta forma se evita la formación de macrocristales, hablando de mantener la calidad de nuestros productos, pero sobre todo, eh, para lo que nos interesa el día de hoy, evita pasar mucho tiempo por la zona de peligro, ¿no? Como hemos estado revisando durante toda la presentación. Esto ya lo mencioné hace un momento. Este, nunca está de más. Ahí les pasan la presentación igual y tienen este esquemita que está súper didáctico. Hablemos del empacado al vacío, un poquito más a profundidad, ¿no? Es esta técnica que nos permite retirar hasta el 99% de aire eh, y junto con el aire el oxígeno de una bolsa o contenedor, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Número uno, que las bacterias aerobias no sobrevivan y no se puedan desarrollar y evitamos la oxidación de nuestros productos, ¿no? Justamente lo que encontramos en este slide. La bolsa o envase protege a los alimentos de quemaduras por frío, ¿no? Es un plus, además, una vez que empacamos al vacío y que vamos a conservar nuestros alimentos, ya sea en una cámara refrigerada o congelada, ¿no? Y sobre todo si es un producto delicado, y ayuda a conservar la humedad del producto también de cierta manera. Luego los procesos de conservación o almacenamiento, refrigerada o congelada, como mencionábamos hace un rato, también es muy importante, y como les mencionaba, dentro de un sistema HACCP que nosotros implementamos en nuestro restaurante o en nuestra cocina, probablemente las temperaturas de los fríos, como les mencionaba, van a ser de los puntos más críticos, ¿no? No necesariamente porque no funcionen, sino porque van a ser a los que tenemos que prestarles más atención
porque justamente un frío adecuado es lo que va a permitir prolongar y mantener nuestros alimentos más allá de que los hayamos abatido, que es un plus, y más allá de que los hayamos empacado al vacío, que es otro plus, ¿no? Si sumamos los tres, entonces estaremos más cerca de que nuestra operación funcione como un relojito siempre, ¿no? Pero el control de la temperatura de los fríos, de las mesas refrigeradas, eh, de los fríos verticales en general, es un punto crítico que siempre, que siempre es muy analizado, ¿no? Que es un mantenedor de alimentos. Eh, es un equipo que nos permite mantener alimentos fuera de la zona de peligro por hasta 4 horas y sin afectar sus características organolépticas, ¿no? ¿Por qué pongo 4 horas? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a un buffet de chifa, ¿no? Y de pronto vemos un arroz chaufa servido, este, y el baño María mantiene este chaufa a 65 grados, digamos, ¿no? Está fuera de temperatura de peligro. Igual se maneja un margen o un tiempo límite de 4 horas, eh, donde a partir de esas 4 horas ya el alimento debería ser desechado, ¿no? Porque ya pueden haber problemas de contaminación, ¿no? Entonces, el mantenedor puede mantener la temperatura de un producto por muchísimo más tiempo de 4 horas, evidentemente, pero lo recomendado, como repito, son 4 horas como máximo. este, por lo tanto, no vamos a exceder ese tiempo, ¿no? Además, si excediéramos 4 horas de mantenimiento de un alimento, claramente algo está andando mal con nuestro negocio, ¿no? Si ese chaufa no se movió por 4 horas, entonces evidentemente algo está pasando. Este, pero aprovecho para mencionar, ¿no? Mencionaba que los mantenedores se veían mucho en operaciones muy grandes, muy masivas, pero cada vez están teniendo más aceptación en Lima porque brindan una posibilidad muy grande, ¿no? Muy importante, que es la de tener comida ya lista, pero bien mantenida y manteniendo la calidad, para simplemente en el servicio servir, ¿no? Este paso de calentar al momento, uno se lo ahorra con un mantenedor de calor, ¿no? Porque claro, si yo voy a mantener, por ejemplo, una manga con puré de papa sobre mi mesa, entonces se va a enfriar y voy a tener que estarla calentando en el microondas probablemente, ¿no? Entonces el puré va a ir perdiendo calidad cada vez más y más. Pero si yo la misma manga la tengo llena de puré, ya caliente, conservado en un mantenedor de calor donde se va a mantener en perfectas condiciones, entonces el hecho de que me llegue un puré con asado y arroz y que yo ya tenga la porción de arroz lista, ¿no? En mantenimiento, la manga con mi puré para simplemente manguear al toque, y inclusive en la bandeja inferior mi asado en su jugo mantenido sin deshidratarse y sin perder las características. Entonces es un plus impresionante, ¿no? Porque mis tiempos se reducen muchísimo y, como repito, cada vez más en Lima se ven más y más. Y me olvidaba de mencionar, regreso. Y justamente manteniendo las temperaturas adecuadas, eh, manteniendo ese control, ¿no? Otro punto muy importante que se ha desarrollado en los últimos tiempos, sobre todo, es el del delivery y el reparto de alimentos, ¿no? Este, el delivery, claramente por la pandemia y por la situación que estamos atravesando, se ha vuelto fuertísimo y ha cobrado muchísima importancia, y no hace eh, falta más que salir a dar una vuelta en el carro para poder ver todas las motitos de delivery con la calidad de maletines que hacen los repartos, ¿no? Hay cajas especiales isotérmicas con materiales adecuados y profesionales que permiten realizar un delivery profesional, valga la redundancia, y que aseguran la inocuidad y además la calidad de los alimentos, ¿no? Permiten que no sude el alimento, permite que no pierda textura, etcétera, ¿no? Pero no solo el delivery, ¿no? Por ejemplo, estas cajas térmicas, estos transportadores térmicos que se llaman EPPs, eh, son contenedores que permiten, por ejemplo, que las personas que trabajan en proveeduría, ¿no? Las personas que nos traen, por ejemplo, pescado fresco del terminal,
puedan mantener las temperaturas correctas, ¿no? Esto no solamente es para transportar comida caliente y mantenerla hasta por 4 horas, sino que también podemos transportar productos fríos, ¿no? Entonces, las personas que son proveedoras de restaurantes y de operaciones de alimentos y bebidas también tienen la posibilidad de mejorar y de asegurar que sus productos, ¿no? Los insumos que nos van a llegar, sean completamente inocuos, ¿no? Y esta es una opción muy buena. Hace un rato mostrábamos la caja de Tecnopor, ¿no? Yo creo que todos hemos visto que el pescado llega con hielo en una caja de Tecnopor, o que los menús se transportan en una caja de Tecnopor. Estas cajas que vemos en la pantalla están hechas de polipropileno expandido, que es un material que sí está diseñado para tener contacto con alimentos y que, como repito, nos van a ayudar a garantizar que nuestros alimentos se mantengan inocuos durante su transporte, o, como repito, en el transporte de los insumos a un restaurante, en el caso de la gente que trabaja con proveeduría, ¿no? Acá tenemos algunas otras opciones más pequeñas, como para hacer el delivery, que bueno, creo que ahora hay delivery en todos los formatos, formas y tamaños, así que son buenas opciones. Estas se llaman Cam Go Box, ¿no? Acá entra una bandeja de medio GN, ¿no? Y bueno, como ven en la foto, pueden meter distintos envases, ¿no? Luego están las Cam Go Bags, que son ya no de polipropileno expandido, ¿no? Sino que son más como maletines, ¿no? Pero isotérmicos y con todos los materiales adecuados para hacer el transporte correcto y manteniendo las temperaturas, que son una súper buena opción también. Para pizza, tal vez para el delivery más clásico que todos conocemos, ¿no? ¿Qué sistemas pueden ayudar para un buen sistema HACCP y para implementar BPMs? El Cook and Chill, por ejemplo, es un sistema espectacular, ¿no? Justamente reúne un poco todos los equipos que veíamos hace un rato, ¿no? Es el sistema que nos permite cocinar y enfriar rápidamente los alimentos. De esta manera aseguramos inocuidad, ¿no? Y nos permite realizar producciones de manera anticipada, para luego simplemente regenerar, ¿no? Acá vemos el ciclo completo, ¿no? Comenzamos con una cocción que nos permite trabajar con temperatura controlada, además. Continuamos con el abatimiento. El empacado al vacío siempre queda como una opción, no una opción menos importante, es una opción muy importante, pero, pero, pero ahí queda como opcional. Continuamos con el almacenamiento correcto y al final con una regeneración que también eh, controlamos a través de la sonda en este caso, ¿no? ¿Para qué sirve principalmente? Para realizar producciones anticipadas, ¿no? No solo aseguramos la calidad y la inocuidad, sino que nos permite trabajar de manera anticipada para atender eventos masivos, ¿no? Mantiene las características organolépticas, evita la proliferación bacteriana y permite atender servicios de gran volumen. Acá algunos extras, ¿no? Nos permiten planificar, organizar, estandarizar, permite este sistema que podamos realizar compras mayores, ¿no? De mayor volumen, mejorar la logística, poder contar con insumos todo el año, si lo vemos desde alguna perspectiva, y nos permite velocidad en el servicio, ¿no? Otro sistema importante que debemos implementar en el restaurante o en la operación de A y B es el FIFO, ¿no? Que es First In, First Out. Lo primero que entra o lo primero que está en el almacén es lo primero que sale, ¿no? Es una medida que creo que todos conocemos muy bien también. Y acá tengo algunos ejemplos de algunas aplicaciones que vamos a revisar rápidamente, ¿no? Cuando aplicamos cadena fría, con todos estos equipos tenemos la posibilidad de controlar el proceso en todos sus pasos, ¿no? Obviamente debemos hacer un análisis de la materia prima que está ingresando a nuestro establecimiento, ¿no? Una vez que sabemos que está en óptimas condiciones, pasamos a realizar una cocción de la manera más controlada posible. Hacemos un enfriamiento rápido, si contamos con un abatidor, ¿no? Idealmente, y luego pasamos por un proceso de regeneración que nos asegura la inocuidad, ¿no? Podemos hacer una cadena congelada también. Tenemos la materia prima que de igual forma nos aseguramos de que esté en óptimas condiciones. Realizamos una cocción parcial, ¿no? Si es que vamos a hacer pan precocido congelado, ¿no? Aunque ahora también se está viendo pan fresco congelado, ¿no? Una cocción
sin dar mucha coloración, pero casi completa y que requiere de un abatidor justamente para poder obtener un producto de calidad. Y de igual forma podemos regenerarlo o darle el dorado final. En este caso estamos hablando de pan, ¿no? La cadena de vacío también es importante y nos garantiza asegurar la inocuidad alimentaria, ¿no? Tenemos una materia prima inocua, la vamos a almacenar, por lo tanto realizamos el proceso de porcionamiento y la empacamos al vacío, con lo cual garantizamos eh, algunos días más de vida útil, ¿no? Y una calidad que se conserva mejor, ya sea en el congelador, ya sea en el refrigerador. Y luego podemos cocinar al vacío, ¿no? No necesitamos un circulador de inmersión, lo podemos hacer en un equipo combinado también. El proceso de abatimiento, como ya vimos, es súper importante y es un paso esencial para mí. Y luego tenemos un proceso de regeneración, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿cuáles son algunos beneficios del sistema HACCP que hemos podido revisar? Eh, Primero, que tenemos un compromiso con la producción de alimentos seguros, ¿no? Trabajamos de manera profesional. Yo creo que un sistema HACCP siempre debe ser implementado en cualquier operación, por más pequeña que sea. Tenemos que tener parámetros para poder garantizar la inocuidad de los alimentos, que finalmente nos compromete con nuestros clientes, ¿no? ¿No? Si nos comprometiéramos simplemente con hacer alimentos seguros, bueno, el compromiso real es con el cliente que va a consumir ese alimento finalmente, ¿no? Mejora nuestra imagen como marca frente al público, evidentemente. Incremento de la calidad de los productos. El sistema HACCP proporciona confianza y credibilidad para los clientes actuales y potenciales. Y logramos una disminución de las probabilidades de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Las famosas ETAs, que finalmente, como repito, afectarían a nuestro cliente final. Así que es un compromiso directo con nuestros clientes, ¿no? Gracias, les agradezco por su participación. Espero que la información les haya servido. Como repito, yo no soy un especialista yo no soy un ingeniero alimentario. Hemos hecho una revisión básica y un poco hemos analizado los equipos que nos ayudan a garantizar estos procesos, ¿no? Agradezco a nuestros auspiciadores nuevamente, Mixac Latam, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y a mis equipos y partes online, que es la empresa e-commerce, donde podrán encontrar equipos, partes, accesorios y químicos a los mejores precios del mercado. Les dejo un pequeño video que muestra la experiencia de compra a través de la página web, que es súper fácil y que les recomiendo que visiten porque van a poder encontrar lo que necesiten. Muchos de los equipos que hemos revisado el día de hoy, y pueden ver lo fácil y rápido que es encontrar y adquirir lo que necesitas. Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Listo, así de simple, así de fácil. El día de mañana vamos a tener a Lorenzo Polanco, hablando sobre los principios de funcionamiento de los hornos microondas. No se lo pierdan, que bueno, ya los webinars de Lorenzo se hicieron famosos y reúnen a mucha gente. Cuentan con muy buena información, así que se los recomiendo a los interesados. No se olviden de visitar nuestra página web ecatea.com, donde pueden ver todos los webinars programados y encontrar mucha información más, y visitar nuestras redes sociales. Nada, les agradezco una vez más y bueno, pasamos a una ronda de preguntas. Si es que hubiera alguna por ahí, me la pueden realizar a través del chat, o si no, los invito a abrir sus micros también. La idea es que se genere una conversación y que todos aprendamos de todos. Yo los puedo ayudar de mi lado con lo que pueda, ¿no? Sobre los equipos.
de repente una pregunta tan a detalle, si no tengo la respuesta adecuada, se las busco y encantado se las hago llegar, ¿no? A ver, acá encuentro una pregunta. Buenas noches, mi consulta es sobre algunos alimentos que se cocinan al vapor. Ejemplo, el brócoli. ¿Es necesario que lleguen a los 80 grados? Porque pueden perder las características organolépticas. No logro ver bien tu nombre, sale RME. Pero bueno, a ver, en principio, este, de manera tradicional al menos, nosotros vamos a sancochar el brócoli o hervir el brócoli, no vamos a tener el agua hirviendo a 100 grados. Y bueno, en un equipo combinado, ¿no? Por ejemplo, en un rational que estábamos revisando ahora, eh, vamos a llegar a los 100 grados también, ¿no? Entonces, generalmente es la temperatura a la que se cocina el vapor o a la que se van a sancochar las verduras, ¿no? Si tú dejas por mucho tiempo este brócoli sometido a calor, evidentemente vas a comenzar a perder color, sabor, textura, etcétera, ¿no? Ahora, si nos vamos a, por ejemplo, hablar de cocción sous vide, tú puedes cocinar verduras, cada una con una temperatura distinta. No sé realmente exactamente ahorita la del brócoli. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no necesariamente tienes que llegar a una temperatura tan alta, vas jugando, pero, pero bueno, en principio lo tradicional es trabajar a 100 grados y lo que tienes que hacer más bien para no perder las características es controlar el tiempo y si puedes dar un baño María invertido, mejor, ¿no? De esa manera conservas mejor las características. A ver, aquí Enrique nos pregunta, considerando una mayor profundidad en la aplicación del HACCP, se aplican análisis bacteriológicos de los alimentos en sus diferentes etapas del proceso de elaboración de alimentos. A ver, considerando una mayor profundidad en la aplicación del HACCP, se aplican análisis bacteriológicos. Sí, Enrique, esto depende estrictamente del nivel del restaurante o del volumen o del tamaño, ¿no? Hay restaurantes, hay operaciones, hay plantas de producción donde los análisis deben de ser muchísimo más exhaustivos, fábricas de producción donde los procesos son mucho más exhaustivos y evidentemente sí se hacen análisis bacteriológicos, ¿no? Lo menciono porque, claro, si hablamos de por dar un ejemplo, una cevichería muy pequeña, claramente la logística no existe, ¿no? No, como mencionaba hace un rato, no necesariamente contamos con personas dedicadas única y exclusivamente a realizar una labor. Probablemente en una cevichería pequeña, un ingeniero alimentario sería lo último que encontraríamos dentro del staff, ¿no? Entonces, un análisis bacteriológico seguramente sería imposible, ¿no? Pero en operaciones muy grandes, donde el- la atención es tan masiva, se tienen que pasar por procesos mucho más rigurosos y el análisis bacteriológico, en algunos casos, seguramente es una condición, ¿no? No sé si con eso logro responder tu pregunta, pero creo que simplemente es una cuestión de qué tan grande, de qué tanto alcance tenga eh, el- la operación y de las normas a las que tenga que estar regida, ¿no? O sea, si para operar tú necesitas o el ente regulador te exige, por ejemplo, tener análisis bacteriológicos, entonces la respuesta es sí, ¿no? Hay operaciones donde se realiza. Todo depende del nivel de la operación. No sé si logro responder tu pregunta con eso. Acá Patti nos ha dejado un comentario también donde nos menciona que para acceder a sus constancias de participación pueden hacer clic en el link que encuentran en el chat. Acá tengo una pregunta de Ángel de República Dominicana que ya cada vez se vuelve más recurrente su participación en Necatea. Super Ángel. Es importante calcular los tiempos de la primera cocción y la regeneración para que los alimentos no se pasen de la textura que le quieres dar. Recomiendo cocción al vacío a las verduras y finalización en parrilla o plancha en el rational.
Sí, Ángel, súper buen comentario. Acá ya no tanto hablando necesariamente de la inocuidad, sino ya un poco más de hablando del tema de calidad y de texturas. Sí, ¿no? Definitivamente cuando vamos a aplicar cook and chill, este proceso en el que cocinamos, luego enfriamos y luego regeneramos, hay que tener ciertos cuidados en cada paso, ¿no? Porque evidentemente un producto, por dar un ejemplo, una pechuga de pollo que nosotros sellamos en la sartén y que nos comemos inmediatamente, no va a tener nunca punto de comparación, porque la comida recién hecha no tiene punto de comparación, ¿no? Sin embargo, cuando aplicamos cook and chill, podemos lograr resultados muy buenos, pero tomando en cuenta lo que dice Ángel, ¿no? Un proceso un proceso de cocción que controle la temperatura inicialmente para que nuestro producto quede a punto, ¿no? Que luego hagamos un abatido correcto y que al momento de regenerar tampoco nos excedamos, sino que llevemos al producto nuevamente a su punto de calidad, a su más alto punto de calidad, sin duda nos permite obtener un resultado mejor, ¿no? Creo que es un muy buen comentario, ¿no? Prueba y error, siempre hacer pruebas. Sí, correcto. Es prueba y error, ¿no? Lo bueno de la prueba y error, este, es que finalmente, una vez que obtenemos un resultado, lo podemos replicar con volúmenes mucho más grandes, ¿no? Siempre habrá una variación, ¿no? No es lo mismo cocinar, por dar un ejemplo, en un runner dos pechugas de pollo que cocinar en un equipo combinado de 20 bandejas el mismo pollo, ¿no? O 20 bandejas de pollo, siempre va a haber una diferencia. Pero, por ejemplo, en el caso de los equipos combinados, una vez que haces una prueba que determinas que ya te salió bien y que te gusta el resultado, puedes guardar y de esa forma puedes replicar y estandarizar tus procesos una y otra vez siempre con los mismos resultados, ¿no? Entonces es una súper ventaja de los equipos de tecnología, ¿no? Bueno, ya no veo más preguntas. Igual yo me quedo un ratito más por acá, pero nada, con eso doy por finalizado el webinar del día de hoy. No se pierdan mañana Lorenzo, que va a estar buenísimo. Pasen la voz y manténganse conectados a Catea, que tenemos muchísimos más webinars para ustedes. Gracias.